Buenas noches. El senador Roy Barreras es el coordinador de los ponentes del proyecto de reforma constitucional que presentó el presidente al Congreso para crear la Comisión Legislativa para la Paz y para darle facultades extras a él para desarrollar el acuerdo de paz con las FARC, si se firma. ¿Cómo logró usted, doctor Barreras, que la comisión, en una sola sesión, aprobara el proyecto? Sí, muy agradecido con los colegas. Fueron 10 horas de intenso trabajo y logramos lo que otros no creían. Logramos dar el primer paso para seguir abriéndole caminos a la paz. Primer debate de 8 del Acto Legislativo para la Paz, que, como usted bien dijo, permitirá convertir los acuerdos, si se firman, en normas constitucionales y legales. ¿Cuándo sabremos eso? Si se firman el 23 de marzo. Si eso ocurre, el instrumento, este acto, estará listo para que puedan convertirse en normas definitivas. La segunda no, pues la plenaria del Senado debatirá cuándo, proyecto. En 15 días, dice el reglamento, que coinciden con las elecciones, será seguramente inmediatamente después, en la siguiente semana. Ahora, la sesión de ayer fue muy agitada, muy intensa. Pues imagínense un debate que tiene que ver con la vida y la muerte, con la guerra y la paz, con una guerra de 60 años y con un proceso de paz que, aunque aplaude el mundo, se ha encontrado con el más sólido y duro y doctrinario ataque contra la paz que ha habido en Colombia en estos 60 años, Yamil. Eso fue lo que pasó ayer verdaderamente. Pero, a ver, hubo un momento en que usted dijo que los terroristas son del Centro Democrático. Mire, a ver, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvimos con paciencia escuchando muchas veces que nosotros, los que construimos este proceso de paz, éramos terroristas, cómplices del terrorismo de las FARC, amanuenses, testaferros de las FARC, del terrorismo, y aguantamos con paciencia hasta que empezaron a meterle miedo a los colombianos, a decir que íbamos a acabar el Estado de Derecho, mintiendo, a decir que íbamos a acabar con las Fuerzas Armadas, asustándolas, a decirle a los empresarios colombianos que van a desfilar todos ante un tribunal espurio de las FARC para meterles miedo, pánico, terror. Y yo lo que he advertido es que eso no es justo con los colombianos, que los asusten con mentiras. No, Yamid, no es cierto que vamos a acabar con el Estado de Derecho. Hay que tenerle miedo a la guerra. Y yo creo que el que siembra miedo, el que quiere que los demás se asusten para llevarlos en manada hacia la paz, hacia la guerra, en contra de la paz, pues no hace bien. Sin embargo, hoy, para zanjar esa discusión, hoy le dije yo al expresidente Uribe y al senador Rangel, le dije, les propongo una cosa, ustedes nos han ofendido mucho, nos han dicho terroristas muchas veces, nosotros no somos terroristas por defender la paz, ni ustedes lo son por oponerse a ella. Yo le propongo que perdonémonos nuestras ofensas y protejámonos de los que nos ofenden, como dice la oración sagrada, y le bajamos el tono, pero vamos a mantener las diferencias. Lo más importante que se dijo ayer no lo registraron los medios, y es que hay la más sólida doctrina filosófica contra la paz y en favor de la guerra que se ha escuchado aquí desde hace 60 años. ¿Pero qué dijo el presidente Uribe? Ayer... hoy. No, hoy dijo que me ofrecía ante las ofensas con cariño el olvido, y yo le dije que en cambio yo no le ofrecía lo mismo porque él es inolvidable. ¿Pero qué fue lo que dijo el senador José Obdulio Gaviria que lo molestó tanto a usted? Mire, dijo una cosa que es muy importante y que el país tiene que advertir. Usted no ha conocido, Yamid, un solo día de paz y ha informado sobre toda esta violencia. Este es el primer proceso que puede ponerle fin a esa violencia. Pero usted no ha escuchado en todos los años de su carrera una doctrina tan sólida y tan dura en contra de la paz y en favor de la guerra. ¿Qué dijo el senador José Obdulio? Y él lo defiende. Que la paz es inmoral y que la guerra es moral, porque los estados, para defenderse, tienen derecho a matar y el deber de hacerlo. Ayer lo dijo. Y el senador Rangel, desde una postura filosófica y académica, dice además que a él le parece que la paz no es un derecho fundamental, que ni siquiera la vida lo es, óigame esto, sino que por encima de ellos está la guerra justa, que cuando un Estado considera que la guerra es justa puede pasar por encima del derecho a la vida. Esa es la filosofía del Estado Islámico, de la Guerra Santa, de la yihad. Cuando el hegemón, cuando el Estado poderoso en la historia de la humanidad considera que su guerra es justa, y todos creen eso, entonces es capaz de atropellar la vida. Mire, esa tesis acaba con el VIH, acaba con el derecho a los derechos humanos, pero sobre todo le da una solidez y una plataforma ideológica al discurso de la guerra. Yo entendí ayer que en verdad hay un abismo ideológico entre esa doctrina
muy dura, que no se la ha oído ni siquiera a Jean-Marie Le Pen, ni a Donald Trump en los Estados Unidos, una doctrina muy dura en contra de la paz. Por eso he perdido la esperanza con tristeza de que nos acompañen en la paz. Pero vamos a hacer la paz también para ellos, porque ellos también merecen la paz, aunque sea sin ellos. Pero mire, senador, ¿por qué llama usted doctrinaria la posición de los senadores del Lo dice José Obdulio. Él dice, este es el cuerpo de nuestra doctrina. Ustedes los pacifistas son inmorales. La guerra es moral. ¿Lo dijo así? Ahí están las grabaciones, pero si usted lo entrevista, ¿quién le va a explicar por qué él cree que hay un componente moral en la guerra y que los estados tienen derecho a matar? Y el senador Rangel, que es un hombre más formado... Pero perdón, antes, senador Rangel, yo recuerdo que el doctor José Obdulio, cuando el presidente era el doctor Uribe, él se opuso a llamar a la guerra nuestra guerra, sino a llamarlo conflicto. No, se opuso inclusive a reconocer el conflicto. Y qué buena la pregunta, porque por esa culpa, por haber negado el conflicto armado interno, es que los militares que tienen encartes judiciales no pudimos defenderlos con el DIH y tuvieron que someterse a la justicia penal ordinaria y tienen 40 años de cárcel. La justicia transicional no es una amenaza, es la solución para nuestras Fuerzas Armadas, es la salida jurídica. Y por eso a mí me entristece que los asusten, porque los soldados y policías, esos son los muchachos que mueren en la guerra. Lo que nosotros queremos es que no sigan muriendo en esta guerra. Pero ¿qué diría usted así sobre Rangel? Sobre Alfredo Rangel, pues es que su tesis es supremamente dura. No, es que lo interrumpí cuando... Claro, es que es la combinación de las dos cosas. Cuando se dice que la paz es inmoral y la guerra es moral, pero además cuando se dice, abro comillas, que ojalá usted tuviera aquí sentado el senador Rangel, él se lo va a decir porque él cree en eso. La paz no es un derecho fundamental, dice él, ni siquiera la vida. Por encima está el derecho de la guerra justa, porque cuando el Estado ejerce la guerra y la considera justa, puede pasar inclusive por encima de la vida. Imagínense la justificación de la guerra y de la muerte. Es una doctrina de extrema derecha que a mí me entristece porque le da solidez a sus argumentos y es la única explicación para que esta paz que aplaude el mundo, que aplauden los colombianos, ustedes están informando de las cifras de optimismo, de esperanza. Hoy el 79% de los colombianos tiene optimismo sobre el futuro, cree en este proceso de paz. El Papa cree en este proceso de paz. Y sin embargo José Obdulio, Alfredo Rangel, algunos pocos, obstinadamente en contra. Yo no entendía por qué, ahora sé por qué. Creen en la guerra y creen en que la guerra está por encima de la vida. Eso dijeron ayer y eso me entristeció mucho. Pero a ver, senador Barreras, respóndame después de comercial lo siguiente. La pregunta que voy a hacer no refleja mi posición, sino de que supongo era la posición tanto del doctor José Obdulio como del doctor Rangel. Supongo yo que dijeron lo que dijeron, que todos los periodistas lo vimos en la transmisión por televisión. Supongo que ellos reafirman la teoría del Centro Democrático de que las FARC son una amenaza terrorista contra el Estado. Y que en consecuencia a una amenaza terrorista hay que acabarla y hay que combatirla. Después de comerciales. ¿Cuál es su opinión sobre esta interpretación de lo que originó realmente la afirmación tanto del doctor José Obdulio como del doctor Rangel? Es como usted dice, ellos piensan que hay que aniquilar al enemigo y dividen la sociedad colombiana entre amigos y enemigos. Y el Estado tiene la obligación de aplastar al enemigo. Yo que he oído a las víctimas, a todas las víctimas, a las madres llorando, a las madres de los soldados, héroes de la patria, y a las madres de esos guerrilleros que nos entregan en bolsas negras de polietileno, detrás de cada cadáver, muchos de ellos menores de edad, claro, equivocados, han hecho daño, pero detrás hay una madre que sufre en alguna parte. Todos son hijos de Colombia, todos son hermanos colombianos. Y si podemos acabar con la guerrilla, desarmarla y evitar esas muertes, la paz necesariamente es buena. Yo no puedo aceptar ni que la paz es inmoral, ni que la guerra está por encima de la vida. Y tengo que decir que han asustado mintiendo y engañando a los colombianos. Porque cuando se les dice que vamos a acabar el Estado de Derecho, que las Fuerzas Armadas van a desaparecer, que los empresarios todos van a ir a la cárcel en manos de las FARC, pues están asustándolos, sembrándoles el miedo. Eso fue lo que quise decir ayer, pero le confieso una cosa aquí en confianza, que no nos vean sino sus miles de televidentes, Yamil. Yo soy un médico que trabajó 20 años en eso, llevo 5 años en este oficio del Senado, todos dedicados a la paz, y pudiera haberlo hecho mejor.
Yo digo, si pudiera tener un debate plano, sin emociones, sin afectos, donde a uno, como decimos aquí en confianza, no se le salte la piedra, seguramente lo podría hacer mejor. Quizá lo pudiera hacer mejor, pero lo hago con la mejor convicción de que se trata de salvar vidas, de que no haya más soldados ni policías muertos ni campesinos desplazados. Vamos a lograr la paz. Ojalá nos apoyaran, pero advierto que esa tesis de Rangel y de José Obdulio y del Centro Democrático, de que la guerra es moral y que vale más la guerra que la vida, es una amenaza ideológica. Y acompañada del miedo que están sembrando, es un riesgo que también es mi deber decirle a los colombianos, no se dejen asustar, que la paz es buena para todos, inclusive para aquellos que todavía no creen en ella. Hay una cosa que le confieso no entiendo. La posición tan radical del Centro Democrático, la posición de ataque, la posición tan radical de defensa del Partido Liberal, del Partido de la U, cuando ni siquiera se conoce el acuerdo. Esa es una gran pregunta. Y el Centro Democrático dice, es que le están dando unas facultades, una ley habilitante, que es otra mentira, castrochavista a Santos para que negocie lo divino y lo humano. Es falso. La ley es limitada, las facultades serán solo para los acuerdos, pero además para tranquilidad de los televidentes, de todos los colombianos. Si se firma la paz, porque puede que fracase, ojalá que no, si se firma la paz el 23 de marzo, inmediatamente conoceremos el texto final de los acuerdos. No. Y los colombianos irán a las urnas a decidir sí o no. Sí, pero, entre tanto, no hay nada que discutir sobre el fondo de los pero acuerdos. digo, es decir, ¿no le parece, doctor Roy, que tienen tanto derecho los senadores del Centro Democrático en hacer reservas a un documento que no se conoce, como tiene usted derecho a defenderlo un documento que tampoco usted conoce? Pero a lo que no tienen derecho es a engañar a las Fuerzas Armadas, a decirles que las vamos a acabar, ni a engañar a los empresarios asustándolos, diciéndoles que van a ir todos a la cárcel en un tribunal espurio que va a ser dominado por las FARC, ni a decir que todo este proceso es para meter a la cárcel al expresidente Uribe. Claro que no. Nosotros haremos respetar el fuero constitucional del presidente Uribe, no solo por él, a quienes miles y miles de colombianos le tienen gratitud y aprecio. En mi partido, en el partido de la U se le tiene aprecio, sino porque cualquier expresidente de Colombia representó la majestad de la nación y existe el fuero constitucional. Claro que no, esto no es para meter a la cárcel al expresidente Uribe, ni más faltaba. Esto es para hacer la paz, para dejar de matarnos, para que se diga la verdad, para reparar a las víctimas, para que al fin usted pueda un día anunciar en CMI, este es el primer día de Colombia sin guerrillas. ¿Y usted cree que se va a firmar el acuerdo? Estoy seguro que se va a firmar antes del 23 de marzo. Y estoy muy confiado de que los colombianos vayan a las urnas y digan sí al acuerdo. Pueden decir que no, eso es democrático. Yo presenté un proyecto de plebiscito para que le den todas garantías a la oposición. Y si la gente le dice no a la paz, pues no habrá facultades, ni comisión, ni nada de esto que estamos haciendo. Pero si dice que sí, va a estar listo el instrumento para poder darle solidez a esos acuerdos y que sean definitivos. Y que dejen las armas. Acuérdese las fechas, 23 de marzo, la firma definitiva. 60 días después, inicia la dejación de armas. La pregunta para nuestros televidentes es esta. Al margen de la posición política que ustedes tengan, que sean santistas o uribistas o conservadores o liberales, ¿ustedes creen que llegó la hora de la paz? ¿Sí o no? ¿Usted cree que sí? Por supuesto. Estoy convencido, vale la pena. Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de Noticiero CN.